Amor, cuán grande amor. Bienvenido, es un gusto estar acá hoy con Juan Carlos. ¿Sí? Juan Carlos es un hombre que ha sido transformado, que ha sido pasado por un proceso que hoy nuestro mayor anhelo es que el proceso que él ha vivido pues sea un proceso que no solo le haya servido a él para sanar su corazón, sino que la sanidad que él ha vivido pues quiere impartírtela a tu vida, ¿sí? Y hoy pues le queremos hablar a personas que están viviendo de una forma donde se sienten que están siendo esclavos de una vida que no quieren vivir. Y mi mayor anhelo hoy es que la vida de Juan Carlos sea una muestra para ti de cómo Dios puede restaurar cualquier ruina, cualquier situación que para nosotros es un imposible, ver cómo en las manos de Dios todo se vuelve posible así. Así que bienvenido, Juan Carlos, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios, bien, aquí estamos, un poco nervioso, pero bueno. Un poco nervioso. Bueno, pero yo creo que ¿cuántas personas habrán allá afuera hoy que están, como tú me contabas, ¿sí? Que están viviendo una vida que no está siendo precisamente una vida gratificante, ¿sí? ¿Qué puedes decirle a alguien que hoy, cómo estabas tú cuando vivías una vida que no querías vivir? Bueno, la verdad que hasta que no tuve una conciencia en el cual se me hizo ver que mi vida era una vida de destrucción, pues no empecé a valorar. Yo empecé desde los 15 a los 30 más o menos. Empecé a tocar sustancias, ¿no? Porro, pues vas creciendo en estas cosas sobre qué drogas. Y llega un punto en que cuando ya tenía 25 años había tocado todas las drogas que había en aquel tiempo. Yo tengo 58 años y la verdad que, bueno, aparentemente parece muy rico, ¿no? Cuando tú estás en ese mundo, estás con drogas, te hace ser una persona diferente, te sientes bien, te sientes superior, pero llega un punto en el cual te atrapa, te esclaviza, te destruye mente, cuerpo, todo. Yo pues me di cuenta de que eso en mi vida estaba y que no había solución. No había solución. Alrededor mío habían personas, supuestamente amigos, que no llegaron tan lejos con las drogas, pero tenían el mismo problema que yo. De hecho, hoy algunos, después de que Dios alcanzara mi vida y poder una vida en Cristo, los he visto y siguen fumando marihuana, siguen fumando porro, siguen viviendo su vida y siguen destrozándose sus mentes, sus cuerpos, pero pensando de que lo hacen bien, de que ellos no pasaron cierta línea. Hoy puedo decir gracias a Dios que yo pasé esa línea para que me llevara a la cruz. Y llegó un momento en que mi vida pues vivía desociado en todos los aspectos, física, mental, anímica, espiritualmente. Alrededor mío también vi como personas más mayores que yo y algunos de mi edad pues iban cayendo con la heroína, se iban muriendo. Y hoy sabemos que es una muerte eterna, porque hasta donde yo sé no conocieron al Señor. Ojalá alguno tuviera esa oportunidad. Y de los 25 a los 30 años, yo recuerdo que vivía en una guardilla, si podemos decir vivir, porque no era vida. Mi familia me había dado la espalda, normal. Había hecho mucho daño. Y bueno, allí vivía, allí defecaba, allí comía, allí hacía de todo, allí me drogaba. Era un desperdicio como ser humano. Y aparte, esas mismas personas que tenían muchos problemas te veían a ti como algo todavía peor. Ya, como una carga, digamos. Sí, bueno, esa gente tenía problemas de droga y alcohol, pero como vivían en sus casas o a lo mejor trabajaban, te veían mejor, o sea, te veían peor que ellos, ¿no? Y en cierta manera, un poco la sociedad piensa de esa manera hoy en día. Con otros problemas, pero es así. Bueno, hubieron personas que sí que realmente Dios usó para ayudarme. Incluso entre esos años, entre 25 y 30, creo que más o menos tenía 25 o 26 años,
vinieron una comunidad cristiana donde yo vivía y empezaron a hacer teatro. Yo iba puesto de heroína, yo iba drogado con la heroína y era una asociación, Reto a la Esperanza, y hacían evangelismo en la calle, haciendo teatro, en el cual veían, te hablaban de la droga, como el diablo te tenía esclavizado de la droga y que luego pues representaban a Jesucristo, que era el que te sacaba de ahí y te daba una vida nueva. Porque esto es muy importante decirlo, Dios no quiere cambiar tu circunstancia en ese sentido, Dios no quiere darte una vida mejor, Dios quiere darte una vida nueva. Exacto. Él quiere cambiarte, no quiere solo sacarte de la droga, Él quiere hacerte ver, eso con el tiempo lo fui entendiendo, que realmente mi problema, como el problema de toda la humanidad, como el problema de todos aquellos que tienen un problema con drogas, con cualquier sustancia, con cualquier cosa que realmente le haga ser esclavo, hasta los mismos pensamientos, la sexología, yo qué sé, podríamos abarcar muchas cosas. Hoy en día, incluso las redes sociales, la televisión, gente que pasan horas y horas, todo eso te hace esclavo, te hace ser que realmente eso está gobernando tu vida. Exacto. ¿Vale? Y entonces el problema ese es el pecado. Muy El problema no es la droga, el problema no es una sustancia, el problema no es ni siquiera una religión, el problema ese es el pecado. Muy bien. Entonces, para todos los que están oyendo, muchas veces nuestra oración es, Señor, ayúdame a mejorar mi situación, ayúdame a mejorar mi trabajo, ayúdame a mejorar mi matrimonio, pero realmente el camino no es mejorar la persona que somos cuando vivimos en pecado, sino que el camino es morir, ¿sí? Morir juntamente con Cristo, y hasta que yo no muera a ese pecado que está gobernando mi vida, muy difícilmente voy a poder experimentar que es resucitar junto con Cristo. Exactamente, la mejoría no te lleva a cambiar de vida, la mejoría no te da vida, la vida es Cristo y la vida es la que tiene que estar en nosotros. El mejorar una circunstancia lo puede hacer una terapia. Incluso la religión te puede dar una pincelada de vivir una vida moralmente. ¿Vale? No se trata solo de que después, cuando realmente yo me acerqué al Señor, pude cambiar mi forma de hablar. No. Pero volviendo un poquito a lo de antes, vinieron este grupo de personas que yo no me fui a esa comunidad, yo no pedí ayuda. Yo seguí haciendo mi vida, pero algo pasó. Hay una semillita ahí. Algo pasó. Okay. Hay una semilla, un pensamiento, un deseo. De hecho, recuerdo, es importante valorar estas cosas. Recuerdo que esa noche no dormí. Wow. Pensando en todo aquello. Y no era por la droga, era por lo que me habían transmitido aquellas personas, aquellos jóvenes. También daban su testimonio, ¿no? Sí, sí. Como yo hoy lo puedo dar, ¿no? Pero yo seguí mi vida y hacia abajo. Y un día dije, no puedo más. O me muero o alguien me libra de esto. Esos fueron mis pensamientos, ¿no? No pensamientos de suicidio, como hoy en día muchas personas, el diablo los tiene atrapados a poder suicidarse. No solo por las drogas, sino por la vida que están viviendo, por el desprecio de la misma sociedad, de los mismos gobiernos, ¿no? Pero sí pensé, digo, o hay una solución, o me muero ya por la droga. Hasta donde aguante mi cuerpo y ahí me muero, ¿no? Y entonces, como nada existe por casualidad, todo hay una causa de parte de Dios, lo mismo que cuando vinieron estas personas a mi barrio, que quiero recordar que fue una vez. Una bastó y te sembraron ahí la semilla. Y ahí estaba yo, ¿no? Dios permitió que estuviera, pues el Señor puso en mi mente, llámalo como quiera, en mi corazón, voy a hablar con Juan. Joan es un psicólogo donde yo vivía, estaba en el ayuntamiento, me fui allí, no pregunté a nadie, me subí arriba, sabía dónde estaba y abrí la puerta y digo, Joan, necesito tu ayuda, quiero salir de esto. Wow. En mi mente yo pensé que me iba a rechazar por la forma de entrar, estaba tan desesperado que en ese momento si me hubiese metido en el calabozo a lo mejor me hacen un favor, ¿no? Y es como que nadie me siguió. Es como si no hubiera nadie, como si nadie me hubiese visto. Y yo subo a su despacho, abro la puerta y es como si me estuviera esperando. Y ese hombre no es cristiano. Wow. Y entonces le explico y él con una sonrisa me dice, no te preocupes, hay una solución. Wow.
te voy a mandar a esta comunidad cristiana, que era la misma comunidad. La que había hecho la obra en tu barrio, madre. Yo no me acordaba, ni sabía, luego lo relacioné. Ujú. Claro, yo íbamos perdido. Y dice, te voy a mandar a esta comunidad, allí hay un amigo tuyo de la calle, bueno, un colega, donde nos drogábamos juntos, lleva un tiempo, está bien. Y allí me mandó. Y allí estuve, me mandó a Zaragoza, estuve 6 años. 6 años. Sí, estuve 1 año en el cual un proceso para liberarme de las drogas, de otras cosas, en el cual en ese tiempo, en 8 o 9 meses, Dios tocó mi corazón, yo me arrepentí. Estando ahí adentro. Sí, yo nací de nuevo, yo me bauticé en el río Ebro, ¿de acuerdo? Ah, mira, aquí cerquita. Y bueno, y ahí estuve ese tiempo, sirviendo, pero sobre todo aprendiendo, conociendo a Dios, siendo tratado por Dios. Ok. Siendo tratado por Dios. Entonces, para aterrizar, sí, hubo un desgaste. Probablemente tú hoy no estés viviendo esto, pero conoces a alguien que está viviendo de esta manera, sí, que ya tocó fondo, que piensa que no hay solución. Y probablemente la persona que está viviendo hoy así no va a estar buscando ayuda en el móvil, en una pantalla, en YouTube, en una red social, pero tal vez Dios quiere que tú seas ese, así como para él fue Joan, ese psicólogo que estaba ahí en un despacho. Tal vez Dios quiere usarte a ti para que compartas este testimonio de restauración y que seas tú el que lleve a esta persona a un lugar en donde va a recibir la ayuda que necesita. ¿Sí? Entonces, en el caso de él fue Joan, en el caso de él fue un albergue en donde estuvo 1 año desintoxicándose y todo, pero Dios se le presenta a él en muchas formas que tal vez no estamos pensando en que Dios se nos va a presentar en medio de un albergue o en medio de donde hay un montón de gente que también están igual o peor que yo, pero ahí Dios llamó la atención. ¿Sí? ¿Qué pasó ahí? Cuando tú dices, me arrepentí y recibí a Jesús, ¿cómo fue eso? Bueno, quiero rectificar, no es un albergue, es comunidad cristiana. Comunidad cristiana. Un albergue no tiene nada que ver y es una comunidad cristiana que está ayudando a miles de personas en todo el mundo. Creo que están en todos los continentes. En algunos están en más sitios, en otros menos sitios. Incluso llegaron a Rusia y llegaron a China. Wow. Cuando Dios abre, nadie puede cerrar la puerta. Muy bien. De esta manera también queremos que Dios abra puerta con lo que podamos decir aquí y con todo lo que podamos ir grabando, si Dios lo permite. Entonces yo llegué a ese lugar, recuerdo, hice un ultimátum a mi familia, me pagaron el billete, se fiaban de mí, normal. Me acompañó un chico que ese tiempo nos grabábamos juntos, que cuando yo volví a Tarragona, tuve carga por él, le prediqué el evangelio y de una noche a la mañana murió. Yo no lo sé si se arrepintió o no, pero ahí estuve. Y este chico me acompañó al tren, allí me drogué la última vez, a la gloria de Dios, me monté en el tren y en Zaragoza me estaban esperando y ahí empezó un proceso muy duro. Pero no por parte de Dios ni por parte de ellos, muy duro por mí, por mi condición. Claro, una persona que, aparte de haberme drogado, había vivido muchas modas, había sido medio hippie, había estado como 5 o 6 años heavy metal. Y no heavy metal de esto que te ponen la chaqueta y ya está, no, sino de ir a conciertos de droga. Bueno, hay una filosofía dentro de esta música, sexo, droga y rock and roll. Y eso es lo que yo vivía. Wow. ¿Vale? Y entonces, quiero decir con esto, no es que quiera ir atrás, pero ¿qué quiero decir con esto? De que yo hago lo que quiero, cuando yo quiero y en el momento que me da la gana. Y cuando tú llegas a ese sitio, lo primero que te dicen, aquí se acabó esto. Se acabó. Aquí hay unas normas para comer, para levantarte, hay un horario de trabajo, hay unas normas, hasta para ver la televisión. Wow, pues ya sé eso, aquello, y dices, bueno, aquí estoy en una prisión, ¿no? Claro. Tu mente se empieza a disparar. Entonces, yo provocaba situaciones. Es como cuando estamos en modo soberbia, en modo rebelde. Sí. De esto, bueno, quería hablar también hoy, pero no va a dar tiempo. Y una de las cosas que el peor enemigo que tenemos es nuestro yo. Pero ya hablaremos de ese tema, si Dios lo permite. Entonces, yo llego allí, claro, yo tengo que pasar un proceso de limpiarme de la droga. Me pusieron una persona, entre comillas, para cuidarme,
esa persona roncaba como ninguno, o sea, de dudarme nada. Pero yo creo que así lo quiso Dios, estoy convencido, porque no aguantaba a nadie en ese tiempo. Y claro, yo estoy pasando, me estoy limpiando y hay una dependencia de querer drogarme. Tenía una lucha tremenda, una lucha de yo me voy. Cojo la puerta y me voy al barrio del Tubo, ahí en Zaragoza, que allá hay droga. Y era una lucha constante, ¿vale? Una lucha constante. Pero aguantaba un día, aguantaba otro. No dormía, casi no podía comer porque te dolía la barriga, claro. Te estaba pidiendo droga al cuerpo. Esta persona no me ayudó y yo me acuerdo que estaba más o menos como el comedor está un poco más largo, más estrecho, y yo me pasaba horas arriba y abajo. Caminando. Arriba y abajo, como un loco mental. Wow. Arriba y abajo, arriba y abajo. Me acostaba 10 minutos, arriba y abajo. Cuando ya estaba tan cansado, me dormía y me tenía que levantar. Ya era hora de porque levantarse. no te permitían poderte en la cama, a no sé que estuvieras enfermo con fiebre o tal, ¿no? Y cómo yo pasé aquello, ¿no? Hay gente que dice, eso es una salvajada, tal, no sé qué. Bueno, yo sé que a mí me valió. Sí funcionó. Porque si para sacarme una droga a mí me das otra droga, posiblemente no lo hubiese valorado. Claro. Yo tuve que valorar aquello. Y Dios hizo que yo lo valorara, aunque yo no conocía a Dios. Pero Él sí me conocía a mí. Y grandes paseos, muchas tisanas, mucha manzanilla, mucha ducha. Y poco a poco ibas cogiendo ganas de hacer algo. Después de 15 o 20 días, más o menos ya la droga no está en tu cuerpo, pero viene el problema mental. Yo, cuando tenía la oportunidad de predicarle o hablar con los chavales que iban viniendo nuevos, y digo chavales porque habían personas mayores, muy mayores, tristemente, pero muchos hoy en día están sirviendo al Señor, gracias a Dios. Yo siempre les decía una cosa, digo, tú puedes estar aquí, te puedes estar limpiando de la droga, has salido de la droga aquí, pero te estás drogando mentalmente. Claro, estás recorriendo las calles de tu barrio o la de Zaragoza y estás buscando al camello de turno para drogarte. O sea, eso me ha cambiado, porque eso solo lo puede transformar Cristo. ¿Cuál? No lo puede transformar el que tú leas la Biblia. La Biblia te lleva a conocer a Dios. Las Escrituras te hablan de Cristo para que tú puedas acercarte y entender que Él es el que puede cambiar tu vida, transformarla, darte una vida nueva. A mí me costó entender esto. Entonces, en ese proceso, y desde el primer día, a mí no me llamaba tanto leer la Biblia o ir a las reuniones o las oraciones. Eso vino después. A mí lo que me llamaba la atención era el amor de los pocos cristianos que habían en ese lugar. Wow. El amor. Mira lo que me llamaba. O sea, soportaban mi soberbia, mi mala educación, mis provocaciones. Y ellos, sin embargo, aguantaban. Y cuando había que poner la otra mejilla, la ponían. Pero cuando me tenían que decir la verdad, también me la decían en el amor. Porque muchas veces creemos que el amor es todo vano. No, el amor de Dios no juzga, el amor de Dios no sé qué. El amor de Dios es completo. Claro. Y cuando si Él te ama, te corrige. Exactamente, te tiene que decir la verdad de lo que eres. Hay una frase, son de estas que guardas, ¿no? Y en una de ellas, que yo estaba pasando un proceso, llevaba poco tiempo, llevaba 6 meses, y salíamos a hacer trabajos. Y estaba muy rebelde y me confrontaba con el cristiano que había allí, con el líder que llevaba el camión y tal. Y para el camión, recuerdo que para el camión, me dice, mira, Juan Carlos, pero así bien, ¿no? Sin ira. Tú lo que necesitas es un padre. Un padre, muy bien. Claro, yo en mi mente carnal digo, un padre, mi padre vive en Tarragona, se llama Victorio, pero por la noche, sin yo saberlo, el Espíritu Santo me hizo ver que ese padre era Dios. Wow. Wow. Son estos pequeños detalles, ¿no? Que el Señor te va llevando, te va llevando, te va llevando. La primera vez que creo yo recordar que leí la Biblia en serio, empiezo a leer y cuando empiezo a leer la tiré. Pero no porque la desprecié, sino porque me dio miedo lo que estaba leyendo. Viste que sí habla Dios. Me dio miedo, me estaba confrontando con la realidad de lo que yo era. Y estas cosas me llevaron a acercarme a Dios. En una reunión, pues, bueno, pues ahí
acercas a Dios, empiezas a creer de Dios. Y hubo un momento en que me quebranté, sentí la presencia del Señor, me sentí perdonado, me sentí limpio y bueno, acepté a Cristo en mi vida. No se tuvo que hacer ningún ritual, no se tuvo que hacer ninguna oración de fe. El Espíritu Santo me quebrantó. Entendí que a partir de ese día Ya tenías papá. ya tenía padre. Muy bien. Y que empecé a conocer a Cristo y bueno, hasta el día de hoy. Muy bien, entonces sabemos que este video pues va a estar siendo visto por mucha gente que probablemente no tenga ningún problema, ninguna adicción, pero si tú conoces a alguien que está pasando por una adicción y conoces a alguien que pues está a punto de darse por vencido o incluso, como decía Juan Carlos, a punto de tomar malas decisiones, teniendo pensamientos suicidas y todo, el mensaje y con lo que queremos que te quedes en este podcast, en este video corto, es que hay una solución, ¿sí? Y esa solución es Cristo. Esa solución la única. es que realmente dejemos entrar a Cristo en nuestro corazón y dejemos que Él transforme y quite de nuestro corazón todo ese odio, todo ese rencor, toda esa amargura que hemos acumulado por vivir de una manera en donde solo hemos pensado en nosotros y no hemos estado viviendo como con el verdadero diseño que Él nos creó, que es para amarlo a Él y amar al prójimo como a nosotros mismos. Entonces, ¿qué le dirías a la gente que hoy está buscando soluciones, Juan Carlos, yendo a la farmacia a comprar medicamentos, la gente que está tomando medicina para poder dormir por las noches, a la gente que ha ido a la Biblia y ha sido confrontado y dejó de leerla porque le dio miedo, que fue a una iglesia y en vez de encontrarse con un padre amoroso, se encontró con una religión que te juzga, que te critica? O sea, hay muchos escenarios de gente que hoy está viviendo posiblemente igual como tú vivías entre los 25 y los 30. ¿Qué le dirías hoy? ¿Cuál es el camino a seguir para poder sanar su corazón y tener un verdadero encuentro con Jesús? Bueno, yo lo primero que le diría es que, aunque yo tuve una adicción que eran sustancias, hoy en día hay un gran abanico de adicciones, ¿no? Hay muchas más. Claro, antes era más simple, Sí, la verdad. Hoy en día los teléfonos, pantallas. las redes sociales, pasamos horas, y normalmente no para aprovechar el tiempo. La televisión, por ejemplo, hay gente que es adicta al gimnasio, hasta el punto que no es para estar en forma, ¿no? Sino para crear una imagen exterior y tal, ¿no? Y incluso muchos están tomando asteroides para una hipocresía en su cuerpo. Para lucir de una manera Sí, sin tratar el corazón. Exactamente. Hay gente que es adicta al deporte. O sea, una cosa es ser deportista profesional y otra cosa es que eso te lleve a como que no hay nada más en el mundo, ¿no? Cuando Dios ha puesto un abanico de cosas preciosas, de hermosuras, ¿no? Y no sé, hay tantas adicciones, ¿no? Personas que porque tienen problemas psicológicos, psiquiátricos, necesitan muchas pastillas para tomar, depresión. Todo esto te lleva a depender de estas cosas, ¿no? Solo hay una solución. La solución, lo primero, es reconocer. Reconocer. Por ahí empieza el Claro. sanar, ¿sí? Reconocer. Tú tienes que reconocer que tienes un problema. que tienes un problema, X problema. Y aunque tú creas que sea pequeño, puede ser que mejor sea pequeño. Yo empecé con un problema pequeño. Desde los 15 hasta los 30, pero de los 25 hasta los 30 fue ya el descalabro total. Entonces, si es pequeño, mejor. Estás a tiempo de... Estamos más a tiempo. Y si es grande, no pasa nada. Porque para Dios no hay nada imposible si realmente tenemos ese reconocer, ¿no? De decir, tengo un problema, X problema. Y, o sea, ahora me está viniendo, si hay alguien que me está escuchando, nos está escuchando, y tiene pensamiento de suicidio en el nombre de Jesús, ves a Él. Ves a Él. No dejes que la batalla la gane el diablo. La batalla está en Cristo, la victoria está en Cristo. Siento de que hay personas que están viendo, van a ver esto, de que tienen esos pensamientos. Y lo siento en el espíritu, al punto de que Dios me está quebrantando. Gloria a Dios.
que el Señor toque tu vida, que el Señor toque tu corazón, que realmente puedas clamarlo. Si tienes a alguien conocido que es cristiano, ves a él. Si tienes una iglesia cerca, ves y explícale por qué Dios va a usar a esa persona. Y si no hay nadie, arrodíllate ahí en tu habitación, en el sofá, donde estés. Clama a Dios para que Dios quite eso de tu corazón. Porque Dios es más fuerte que todo esto. Amén. Entonces, ese es el primer paso, reconocer. Cuando uno reconoce, Jesús mismo dijo, el que no está enfermo no necesita médico. Claro. Si tú no reconoces, Dios no puede obrar. Dios no puede ir a ti. Exacto. Y menos tú vas a ir a Él, porque no lo vas a reconocer como la única ayuda. Hay ayudas en el mundo, hay ayudas en la sociedad, en el cual nos pueden dar Para mitigarlos. para aligerar un poco la situación o en el día, pero eso al final te hace esclavo. Sí, porque solo trata los síntomas, pero la causa La sí. causa no. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando tú reconoces que tienes un problema X, hay un problema que es común en todo el mundo. Todo el mundo. Porque incluso tú y yo, aunque somos redimidos, aún tenemos que lidiar con él. Claro. Es el pecado. Tal cual. Es el pecado. Y ese es el que Dios quiere liberarte. Muy bien. Porque cuando el Señor te libera del pecado, todo se ve diferente. Y Dios lo que quiere es darte una vida nueva. Muy bien. Dios no quiere aligerar tu carga. Dios quiere darte una liberación total. Quiere una sanación, quiere una transformación. Simplifico, vida. Muy bien. Y la vida es Jesucristo. Muy bien. Entonces, en resumen, el primer paso, si tú quieres de verdad arrepentirte y cambiar tu manera de vivir, empecemos por reconocer, ¿sí? ¿Qué es reconocer? Pues es admitir que necesitas ayuda, admitir que estás siendo esclavo de algo que no quieres que siga gobernando tu vida. Y es rendirte, ¿sí? Rendirse significa levantar las manos y decirle, Señor, no puedo más. Ya no puedo más vivir de esta manera, me rindo, toma el control de mi vida, yo en mis fuerzas no puedo, reconozco que no soy tan fuerte, pero tu palabra dice que clama a mí y yo te responderé. Entonces hoy clamo, Señor, y reconozco que solo tú me puedes dar la fuerza, que solo el Espíritu Santo me puede guiar a toda verdad, que solo tu palabra va a renovar mis pensamientos, estos pensamientos que estoy teniendo que no coinciden con mi identidad en ti. Quiero llenarme de ese poder, de esa fuerza que el Espíritu Santo y tu palabra me dan, y solo así reconozco que podré salir adelante. Quiero reconocer que lo que dice ahí, que tú eres el camino, eres la verdad y eres la vida, y que nadie llega al Padre si no es por ti. Hoy reconozco que yo ya he probado otros caminos, he probado otras vidas, ¿sí? Y ninguno de ellos me ha funcionado. Y hoy vuelvo a la senda antigua, hoy vuelvo al inicio en donde dejé de vivir para lo que tú me has creado, sí, que es para vivir en abundancia y para poder ser la luz y ser la sal de esta tierra. Así que vamos a dejarlo hasta aquí, hasta el punto de reconocer. Ese es el primer paso, pero en el próximo video estaremos hablando del segundo paso, que sería, tú reconociste, te rendiste. Arrepentimiento. Y ahora viene el arrepentimiento, ¿sí? Sí, para que haya un arrepentimiento, como estamos hablando, tenemos que entender qué es lo que es el pecado. Okay. Y daremos un poco una extensión de lo que es el pecado y sobre todo lo que es el pecado para Dios. Exacto. Pues muchas veces tenemos un concepto equivocado de cosas que creemos que hacemos y es pecado, y esa es la consecuencia del pecado. Entonces, hablaremos un poco de lo que es el pecado para luego poder hablar del arrepentimiento. Si da tiempo entero, pues ya está todo aquí. Y si no, pues lo haremos en 2 veces, si Dios lo permite. Entonces, yo te invito, lo dejamos hasta aquí, pues porque sabemos que por tiempo no podemos hablar hoy del arrepentimiento, sí, pero en términos generales, ¿de qué vamos a hablar en el próximo episodio? ¿Qué es verdaderamente arrepentirse y cambiar mi manera de vivir? ¿Y qué es querer engañar a Dios o querer autoengañarme a mí mismo? Creyendo que ya confesé, ya reconocí que sin Cristo no soy nada, pero he dicho que me he arrepentido, pero mis acciones dicen otra cosa. Claro, no basta solo con decirlo, ¿no? De hecho, Santiago nos dice, no solo si hay oidores de la palabra, ¿no? Podemos estar aquí, hacer muchos vídeos
y podemos escuchar, pero él mismo también nos dice ser hacedores. O sea, escuchamos por fe, creemos, no solo creemos en Dios, porque la fe no es solo para creer en Dios, sino para creerle a Dios, que son dos cosas diferentes. Y eso nos lleva a ser hacedores de la palabra. Exacto. Porque luego dice que aquel que solo oye, y esto me gusta mucho, es como aquel que se mira en un espejo, se está viendo reflejado, pero se da la vuelta y se olvida. Entonces, es importante llevar en práctica, poco a poco, paso a paso, lo que Dios nos está mostrando, porque así lo tuvo que hacer yo, y me imagino que tú, y creo que todo hijo de Dios, ¿no? Claro. Entonces, cuando hijo de Dios no es una palabra hecha, no, realmente los hijos de Dios son los que hemos realmente vivido esto y hemos nacido de nuevo, ¿no? Entonces, es importante estas cosas también valorarlas. Exacto. Entonces, el próximo episodio estaremos hablando de cómo es una persona que oye la palabra y activa su fe. Dice, la fe viene por el oír la palabra, pero vamos a ver cómo ese es solo un paso. Luego de que oí y activé mi fe, él quiere ver si yo construyo sobre la arena, pues es una persona arrepentida, pero no cambia sus hábitos, sigue haciendo lo mismo que hacía antes, versus alguien que oye la palabra, activa su fe y ahora elimina de su vida sus viejos hábitos y empieza a construir sobre la roca, que es, ahí dice la palabra honra, y yo antes era una persona que con mi manera de pensar, hablar y hacer deshonraba a todo el mundo, y ahora voy a empezar a honrar con mis pensamientos, con mis palabras y con mis acciones, ¿sí? Entonces, construir sobre la roca, creo que por ahí va a empezar el próximo episodio, que es construir sobre la arena, que es construir sobre la roca, que es el verdadero arrepentimiento, y qué cosas, más que mis palabras, le van a demostrar a Dios y al mundo entero que soy una persona que ha nacido de nuevo, que se ha arrepentido, que tocó fondo, que reconoció que sin Cristo no hay solución. Claro, de hecho, es eso, ¿no? Cuando entendemos lo que es el pecado y nos lleva al arrepentimiento, en ese proceso es ahí a donde el Señor nos lleva, a nacer de nuevo. Claro. Porque si no nacemos de nuevo... No puedo resucitar si no he muerto. O sea, ya para acabar, no sé si queda tiempo, siempre se dice que se necesita una acción sobrenatural. Yo quiero hacer una pequeña subrayar, ¿no? O sea, en los milagros, Dios puede hacer milagros, podemos necesitar una acción sobrenatural, ¿vale? O sea, a lo mejor hay personas que nos están escuchando y tienen un problema grave de enfermedad, ¿vale? Y yo te entiendo, puedo entender, porque en el amor de Dios me puedo poner a su lado, ¿no? Aunque no pueda entender todo su vida, ¿no? Pero puedo entender el amor de Dios, ¿no? Y Dios puede, esa persona, sanarlo de esa enfermedad. Hacerle un milagro. Sí, hacer un milagro. Y se necesita una acción sobrenatural de Dios. Pero eso no te lleva a una vida nueva. No. Porque si no, volvemos atrás. Si no entiendes lo que es pecado y hay un arrepentimiento, es que Dios haga un milagro en tu vida. Si no te has arrepentido, no vas a nacer de nuevo. Te puedes ir con ese milagro por la misericordia de Dios y puedes seguir viviendo como antes vivías, o incluso a veces peor. Que el equivalente en lo natural sería, eres una persona obesa, te operaste el estómago, te quitaron un trozo de intestino, hicieron el milagro de hacer que tu cuerpo funcione después de la cirugía, que puedas seguir comiendo, pero no cambias tus hábitos alimenticios y sigues comiendo exactamente igual como comías antes. Ese milagro de que te cortaron un trozo no va a ser suficiente para traerte salud en el futuro porque seguiste comiendo igual. Entonces, lo mismo pasa cuando soy adicto, tengo una adicción a algo. Dios puede hacer el milagro de llegar a un momento de quebrantar tu corazón y rendirte. Ese es el verdadero milagro. Y necesitar ahí rendirte y decir, bueno, no puedo más. Pero luego serás puesto a prueba, ¿sí? Así como el que comía de más antes, le pondrán el plato de comida a ver si cambió su manera de comer porque ahora tiene amor por la vida, amor propio, y elige comer saludablemente, pues tú también serás puesto a prueba para ver si de verdad abandonaste esos pensamientos, esas actitudes, esas adicciones, o si decidiste volver a consumir todo aquello que te mantiene esclavo del pecado. Entonces, eso existe y es como dice, Dios hace el milagro, Dios es un Dios de imposibles, pero nos toca a ti y a mí tomar la decisión de qué vamos a dejar gobernar nuestra vida. ¿Sí? Exactamente. Si vamos a dejar a ser gobernados por la mentira
o vamos a ser gobernados por la verdad de Cristo. Hay un ejemplo muy claro, la semana que viene, si lo podemos leer también, que creo que va relacionado con los 10 leprosos. Uh-huh. La Biblia habla de 10 leprosos y vinieron a Jesús para que Jesús los sanara. Y Jesús le dijo, bueno, ir a los sacerdotes, uh-huh, porque como era de la mente de lo que era la religiosidad, uh-huh, ellos los únicos que podían acercarse o presentarse delante de los leprosos eran los sacerdotes, y los únicos que podían orar eran por ellos, uh-huh, porque la ley no permitía que nadie pudiera acercarse ni tocarlos, ¿no? Y en esa ida fueron sanados. En esa ida de que iban a los sacerdotes, ¿no?, vemos que de alguna manera pues ellos creyeron en Jesús, milagros, sí. y creyeron en Jesús. Dice, bueno, pues vamos a los sacerdotes porque lo dice Jesús. Y en el camino fueron sanados, sí, sí, pero solo uno volvió. Dice que solo uno volvió. Los demás se fueron cada uno. No sabemos su vida. Se irían con su familia. Ya no se menciona en el resto de la Biblia. Cada uno puede pensar lo que quiera, pero sí menciona al que volvió. Que obtuvo no solo sanidad. Y lo primero que hizo es postrarse uh-huh, y adorar a Dios. uh-huh. ¿Por qué digo esto? Porque es un indicio de que realmente tu vida ha cambiado. ¿Que te has arrepentido? Claro, porque para que tú adores a Dios, tú no puedes adorarlo en la carne, en lo natural, en la religiosidad, en tus pensamientos, en tus maneras. Para que tú adores a Dios, tienes que nacer de nuevo. Tienes que saber que eres hijo de Dios. Exacto. Bueno, pues muchas gracias por quedarte hasta acá, hasta el final. Mucha gente, yo entiendo que en el reino de Dios hay mucha gente como Pedro, como Juan, pero también hay mucha gente como Tomás que necesita ver para creer, ¿sí? Y hoy esto es una muestra, ¿sí? Si tú eres de los que necesita ver para creer, Juan Carlos ha sido restaurado. Es una persona que ha nacido de nuevo, que se arrepintió y no siguió viviendo como cuando era esclavo del pecado, sino que pidió ayuda, la encontró y el Señor restauró, sanó su corazón, y hoy, en vez de esconder esa parte de su vida, Él ha querido utilizarla para ayudar a otros que estén pasando por lo mismo, a sanar esa parte que el Señor ya sanó en él. Dice, si Dios la ha sanado en mí, Dios también puede sanarte a ti que estás oyendo, o a alguien que tú conozcas que necesita escuchar y conocer que Dios sigue siendo hoy un Dios de milagros, ¿sí? Bien. Pero aparte de los milagros que Dios puede hacer, pues Dios también quiere contar contigo, con tu capacidad de reconocer, de arrepentirte, de cambiar de manera de vivir. Eso es lo que le demuestra al Señor que hoy tú ya no vas a seguir escondiendo eso que antes te daba vergüenza o te hacía sentir culpable. Dios quiere usar también tu testimonio, no solo el de Juan Carlos. Amén, por supuesto. No solo el mío. Dios también quiere usar tu testimonio para poder ayudar a otros a sanar y seguir haciendo esos milagros, esos prodigios, esas señales. Entonces, gracias por estar hasta acá. Si gustas, puedes compartir esto con alguien que tú sabes que lo necesitas. Estaremos grabando la próxima semana acerca del arrepentimiento, de qué es de verdad arrepentirse y qué es no arrepentirse, seguir queriendo vivir siendo esclavo de lo viejo y no cambiar nada en mi manera de hacer las cosas, es autoengañarme a mí y querer engañar a Dios, ¿sí? Así que te esperamos la próxima semana y gracias por estar ahí. ¿Alguna palabra más para despedirte? No, la verdad es que aquí comenzamos hasta donde Dios quiera, de donde nos quiera llevar. Este tiempo vamos a dedicar pues para que realmente Jesús viva en muchas personas. Porque de eso se trata, de que Él sea el que realmente tenga el control de todo lo que queremos hacer y de que realmente Él gobierne la vida de las personas que realmente quieren acercarse a Dios y tener una vida nueva con Él. Porque al fin y al cabo todo es en Él, por Él y para Él. Nosotros somos herramientas como tantas que hay en el mundo que Dios quiere usar y bueno, con humildad vamos a hacerlo. Supongo que luego pondrás número de teléfono por si quieren llamar. Enlace. De hecho, quiero terminar con este versículo. ¿Sí? Dice, y me seréis mis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta en lo último de la tierra. Si nosotros solo estamos hoy dando testimonio, Dios nos manda a dar testimonio. Jesús dijo, vayan y sean testigos. Entonces, si tú tienes un testimonio como el de Juan Carlos, que tú dices, wow, la gente tiene que saberlo, la gente tiene que entender lo que Dios hizo en mi vida, y si Dios lo hizo en tu vida, Dios también quiere hacer ese testimonio visible a los demás.
contáctanos, llámanos y para nosotros será un gusto sentarnos y poder grabar juntos ese testimonio para que mucha gente pues sea sanada a través de lo que Dios ya hizo. Así que Así es. hasta la próxima. Bendiciones. Gloria a Dios. Me mostró mi buen Jesús, su amor, cuán grande amor, demostró en aquella cruz, amor, cuán grande amor. Me mostró mi buen Jesús, su amor, cuán grande amor, demostró en aquella cruz. Soy deudor, te debo todo lo que soy. ¿Cómo podría yo pagar? Pongo mi vida como una ofrenda ante tu altar. Te entrego todo lo que soy. Soy deudor, te debo todo lo que soy. ¿Cómo podría yo pagar? Pongo mi vida como una ofrenda ante tu altar. Te entrego todo lo que soy. Mi vida ofrezco a ti, mi Señor. Te debo todo lo que soy. Mi vida ofrezco a ti, mi Señor. Te entrego todo lo que soy.